7:02 de la mañana, comienza nuestra segunda hora. Osman Quero está con nosotros en estudio, presidente de FEDEAGRO. Antes de ir a la pausa, hablábamos un poco de la realidad del consumidor y quisiéramos también, contextualizar lo que ocurre desde el campo hasta lo que ya es el anaquel. Y si bien hablaba antes de ir a la pausa, de que es una realidad que arropa a distintas áreas productivas del país. Ponía el ejemplo de la carne, está el ejemplo también del sector porcino. En el caso del campo venezolano también es así. Los productores, en el caso de la producción agrícola, que tiene que ver, por ejemplo, con el maíz, con el arroz, también se están logrando acuerdos que lleven a un precio que pueda permitir que el productor cubra todos sus costos, pero cuando vamos allá lo que es el precio final, el producto en el anaquel, la brecha entre lo que es el precio que se le paga al productor y lo que es el precio que paga el consumidor es muy grande. Está también, por ejemplo, el caso del queso, el caso de la leche y sus costos a puerta de corral, y el queso duro o semiduro termina por encima de los 8, de los 9 dólares en anaquel, muy lejos, por cierto, de lo que se le paga al productor. ¿Qué está pasando ahí en esa cadena entre el productor y el consumidor final? Sí, fíjate que, en Venezuela tenemos un inventario de un sector agroindustrial que sobrepasa las dimensiones de lo que realmente se produce en el país. Uh-huh. Por eso decimos que tenemos un gran potencial. Nosotros pudiéramos, utilizar al 100% todas las plantas que se tienen ahora mismo, y eso reduciría el costo de los distintos alimentos. Cuando realmente se subutiliza una planta, ¿verdad? Y de repente tiene una capacidad instalada, pero realmente se está utilizando el 30, el 40% de esa capacidad instalada, eso encarece el costo del producto final. Aquí yo pienso que nosotros tenemos que seguir trabajando para que el país logre precisamente seguir produciendo nacionalmente lo que realmente necesita el consumidor. En este caso siempre nosotros hemos hablado de que el tema de dedicarnos o pensar de que las importaciones de alimentos van a ser el paliativo, la solución para poder nosotros alimentar a la población venezolana, eso pudiera ser una cuestión puntual, ¿no? En algunos casos, uh-huh. Pero solucionar ese problema pasa por sencillamente nosotros producir en el país, producir en Venezuela lo que realmente nosotros consumimos. Eso es como que tú estés pendiente de la nevera del vecino para saber qué es lo que vas a comer en tu casa, ¿no? O sea, tú no puedes estar pendiente de la nevera de tu vecino, sino que nosotros tenemos suficiente capacidad para poder hacer lo que hacemos. Estamos totalmente formados y capacitados para abordar cualquiera de los rubros que necesita el país. Este es un caso particular y que estamos viendo en este caso, el caso de las grasas de aceite. Uh-huh. Precisamente ese es un rubro que tiene un alto consumo en Venezuela, y que el dinero que se invierte en las importaciones de aceite para Venezuela, son importantes. Sin embargo, nosotros tenemos la solución, por ejemplo, de la siembra de girasol, la siembra de soya o la siembra de palma aceitera, y apenas esos rubros están cubriendo menos del 20% del consumo que nosotros tenemos nacional. Que llegamos además a ver una alerta en Turén precisamente por eso, porque prácticamente desapareció la siembra de girasol en su momento. Correcto. Ahora mismo hay un proyecto que realmente tenemos como reto para este ciclo de verano, sembrar unas 30.000 hectáreas de girasol, porque existen los insumos, porque hay una empresa que se encargó de decir, yo llevo los insumos para que iniciemos el tema del girasol. Y en ese estado estamos ahora tratando de ver y de enfrentar para nosotros de nuevo rescatar el rubro del girasol, que dicho también sea de paso, y eso es algo que nosotros tenemos que destacar, es la parte amigable que tiene el combinar dos rubros. Si tú siembras cereales en el invierno y siembras una oleaginosa en verano, el rescate de los suelos, la ayuda que le das precisamente a la protección de los suelos es bastante importante. Y en ese sentido, hasta tenemos el beneficio agronómico, por así decirlo,
cuando nosotros utilizamos esos rubros. O sea, no solamente se beneficia el país en la producción de grasas y aceite que se requiera, sino que también pues beneficiamos a nuestro principal recurso, que es el suelo, al cual tenemos que seguir protegiendo. ¿Qué se ha podido desde FEDEAGRO, desde FEDECámaras, desde el gremio que representa a los productores del país, hablar con el Estado sobre el tema del financiamiento? Porque cerrando 2024, el presidente anunciaba que hay un crecimiento del financiamiento. Hemos visto este 2025 también hablar de un crecimiento en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, que Venezuela va a cerrar en cifras positivas en cuanto a producción nacional, pero el reclamo del financiamiento sigue siendo importante por parte de los productores. ¿Se ha podido hablar sobre esto? ¿Se han visto mejorías si lo contrastamos con 2024? Mira, realmente el problema del financiamiento, está directamente relacionado porque, claro, nuestro financiamiento tradicional es a través de la banca. Claro. Y nosotros sabemos precisamente los problemas que tiene la banca para poder tener dinero y ofertar. Realmente el hecho de que tengamos una moneda dual prácticamente, porque manejamos bolívares, pero también se manejan otro tipo de divisas, y eso trae como consecuencia de que, al final donde se ahorra, ¿no? Porque no tienes el manejo de la divisa como tal. En este caso, también se ha hablado de la utilización de esas divisas que están en el mercado nacional, que pudieran ser utilizadas también para poder ser ofrecidas como financiamiento en Venezuela. Yo pienso que el tema del financiamiento es algo que necesariamente se tiene que trabajar, y es algo, un objeto que está en las manos precisamente del gobierno nacional. Uh-huh. Y que tiene mucho que ver con la macroeconomía, con el hecho de que realmente la economía tiene que solucionar muchas de las cosas que está enfrentando. Y en este sentido, favorecer el hecho de que puedan venir inversionistas a traer precisamente recursos que ayuden y faciliten la inversión en Venezuela. Pero la inversión sigue siendo tímida, y de hecho eso lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos las empresas que valientemente están haciendo y trayendo sus recursos para acá, cuando traen la semilla, cuando traen el fertilizante, cuando traen los agroquímicos, pero no lo traen ya en cantidad, no apuestan a una cantidad mayor, precisamente porque tienen dudas con relación a cómo enfrentar la parte económica. Tenemos que solucionarlo, porque nosotros sabemos de que en este caso, por ejemplo, el cobro de las cosechas, con la brecha cambiaria que ahora mismo nosotros tenemos, sabemos que el BCB, está más o menos aumentando la tasa diario, aproximadamente 1,5%. Entonces tú más o menos entre un 5-7% estás teniendo de aumento con relación al precio de la divisa. Y esas cosas, por supuesto, son las que retrasan o de alguna manera perturban el que tú puedas seguir haciendo inversiones importantes. Entonces, claro, no se tiene financiamiento a través de la banca por las limitaciones que sabemos que existen, y al mismo tiempo los inversionistas privados hacen las inversiones de una manera tímida, y como resultado de eso, estamos donde estamos. Sin embargo, en el caso ya de los productos terminados, hay un crecimiento significativo. Hay inversión tímida en el campo, pero hay un crecimiento significativo de las marcas. Hasta hace algunos meses había una competencia grande en el caso de la harina de maíz precocida, de un mercado, pongo el caso de la harina de maíz precocida porque era un ejemplo de un mercado donde tenía casi un solo competidor, el dominio de una marca respecto al resto era bastante significativo. Hoy estamos viendo que existe una cantidad importante de marcas, lo mismo pasa en el caso del arroz. Incluso actores que eran fuertes en otros rubros están ingresando a competir también en otros mercados. Esto está pasando como productos terminados, pero no en el campo. Es decir, allí sí hay inversión en el producto final. Sí, muchos de esos productos nosotros hemos visto de que en el caso de las marcas, como tú dices, alguien me dijo de que habían unas 400 marcas de harina precocida, ¿no? Eso, la parte de la competencia es buena, ¿no? O sea, claro, pero que tú participes y puedas lograr tener igualdad de condiciones
en el comercio. Y en ese sentido, bueno, si tú entras al mercado con la igualdad en tributos, con la igualdad en las normas, en los requisitos para tú hacer tu empresa, bueno, sencillamente todos entramos en esa misma condición. Lo que se produce en el campo, bueno, lo que esperamos nosotros los agricultores es que podamos organizar el comercio de nuestra cosecha de una manera ordenada. Por eso es que siempre hemos impulsado el tema de realizar bueno, lo que se conocía como las juntas nacionales. Nosotros los agricultores decimos, bueno, tenemos la oportunidad de sembrar, por ejemplo, en este caso, 300.000 hectáreas de maíz que representan una producción de maíz y que, bueno, que la industria sepa qué es lo que espera, por lo menos en esta temporada, de recoger de esa cosecha. En otras palabras, nosotros impulsamos la agricultura de contrato, de convenio. Nosotros sabemos de que, bueno, el precio es el tema de lo que aparece en la economía como la oferta y la demanda, y que esa situación tenemos que enfrentarla todos los que estamos sencillamente en un mundo como estamos. Que la agricultura, por ser un sector que tiene demasiadas aristas que realmente se ven afectadas porque trabajamos con el clima a cielo abierto y nos afectan los mercados internacionales, bueno, pueden haber muchas cosas que nos afecten y que de alguna manera los estados se encargan de alguna forma de apoyar el sector agrícola, claro, porque lo consideran un sector que requiere de apoyo. No se está trabajando con AutoCAD, no estamos trabajando de una forma debajo de un techo con que tú puedas cerrar la Santa María, sino que realmente, bueno, estamos trabajando en unas condiciones que realmente exigen mucha atención. Una pequeña error en lo que se haga y, bueno, sencillamente se pierde un dineral en una cosecha como tal. Entonces, eso es lo que se espera, de que nosotros logremos, a través de la agricultura de contrato, mantener la formalidad de la compra de cosecha. Fíjate que hay rubros, por ejemplo, como la caña, donde los cañicultores medianamente logran conversar con sus centrales azucareros y llegan a un acuerdo de a cómo va a estar su producto. En el caso del arroz, también la industria del arroz se ha formalizado y se ha adecuado precisamente a esas situaciones, y los productores de arroz, bueno, ya por lo menos perciben de que realmente pueden obtener un precio por el asunto. En el caso del girasol, también existen agricultura de contrato, ya tú determinas qué es lo que vas a hacer, el ajonjolí, el frijol chino, así hay muchos otros rubros. En el caso del maíz, siendo el rubro más importante, no solamente de Venezuela, sino del mundo, en Venezuela no hemos logrado hacer de que responsablemente nosotros determinemos antes de la siembra, cuando ya estamos en marzo, abril, preparando para sembrar maíz, sencillamente es totalmente desconocido cuál va a ser el precio que vamos a obtener por la cosecha o dónde vamos a arrimar la cosecha como tal. Solo cuando ya inicia la cosecha es que empieza el problema de los precios y la discusión, y entonces, bueno, ese río revuelto hace que unos salgan favorecidos, porque de repente consiguen cosecha rematada, y eso perjudica, por supuesto, a los pequeños productores, que son los que no tienen la logística, claro, como para estar en un centro o para hablar con un dueño de una empresa que le pueda comprar la cosecha como tal. Entonces yo creo que, mira, en Venezuela podemos hacer muchas cosas porque tenemos el potencial para producirlo, pero la organización y la responsabilidad que tenemos en establecerlo, eso no solamente depende del sector agrícola, que es la primera parte que inicia, sino también de toda la cadena agroalimentaria, porque está la industria, está el comercio, están precisamente la parte gubernamental que regula el comercio como tal. Entonces tenemos que estar todos directamente enlazados para obtener éxito en el asunto. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a hablar rápidamente del programa de los 60 años de FEDEAGRO, que los van a celebrar el 19 de noviembre.
60 años, tienen un programa aquí que, bueno, va a hablar un poco sobre distintos rubros, algunos de los nombres que están también llamados a participar, Irán Gaviria, que fue presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, Celso Fantinel. Nos comenta un poco de lo que va a ser este 60 aniversario de FEDEAGRO. Sí, nosotros el 19 de noviembre vamos a estar ahí en el Teatro el Bosque, en el Teatrex de Fede Cámaras. Allí tenemos 4 casos exitosos donde vamos a hablar de la exportación de mango, el rescate de la citricultura, que como nosotros sabemos, a pesar de que la naranja tenía una buena extensión en Venezuela, nosotros sabemos el resultado de lo que ocurrió con el dragón amarillo. Sin embargo, hay una experiencia exitosa de cómo se está recuperando de nuevo el tema de la citricultura y queremos presentarlo en ese nivel. También en el caso del café, bueno, lo importante que es el desarrollar y el ponerle valor agregado a las cosas que hacemos como rubro, y ahí va a haber una experiencia de la Hacienda Los Luises, que está precisamente en Portuguesa, para hablar sobre el tema del café de especialidad. Y bueno, tenemos el tema de la ganadería doble propósito, que también va a presentar el doctor Landaeta, y que nos van a dar 4 casos positivos sobre cómo realmente nosotros podemos hacer de que el sector agrícola y pecuario pueda desarrollarse de una manera mucho mejor. Allí vamos a tener también un conversatorio de los expresidentes, porque tú sabes que precisamente FEDEAGRO no es una sola persona, claro. Somos una cantidad de diferentes opiniones, diferentes regiones, con diferentes actividades. Sectores, exactamente, y nosotros queremos saber también las opiniones de los que han pasado por allí sobre la agricultura que necesitamos. Vamos a hablar del caso de la caravana escuela de Daniel Souto, un joven que está en Mérida y que ha ayudado precisamente a los agricultores en la forjación de herramientas y en el aprendizaje de hacer esas herramientas, de manera que es también una experiencia positiva. El tema de nuestra celebración va a ser rompiendo paradigmas y impulsando precisamente la agricultura que necesitamos. Entonces, ahí vamos a estar nosotros desarrollando ese tema y bueno, están invitados todos los que quieran. Exacto. Gracias por acompañarnos esta mañana.